más intuitivo, más tipo práctico, porque en definitiva van a notar que son cosas que ya estamos más familiarizados con este tema, porque por ahí lo están viendo más con las cosas que ustedes están conectando. Y tenemos dentro de lo que es tipo de enlace, vamos a encontrarnos con sistemas alámbricos, que vendrían siendo lo que sería un alambre, un cable, y los sistemas inalámbricos. ¿Sí? Entonces separamos dos. El primero y el segundo, y dentro del primero tenemos lo que es el par trenzado, cable coaxil y fibra óptica. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Y dentro de la fibra óptica tenemos tipos de fibra óptica, qué atenuación se genera, o sea que la luz, cómo puede ir decayendo a medida que se vaya la distancia, cómo va cayendo la luz, y las aplicaciones que tiene justamente la fibra óptica. En el segundo, los inalámbricos, ¿sí? Tenemos dos, la red LAN y la red WAN. Dentro de la LAN tenemos la Ethernet o Bluetooth. Ahí tenemos dos comunicaciones, BSS o ESS. Y la WAN tenemos lo que es telefonía móvil, redes satelitales y microondas. Dentro de las redes satelitales tenemos tipos, satélites y órbitas, banda de frecuencia en la que trabaja, ecuación de enlace, antenas por parábola y protocolo de acceso a satélite. Profe, ¿Sí? ¿qué significa ESS y Son como BSS? protocolos. Y ahora lo vamos a ver cuando empecemos a trabajarlo. Protocolos. Sí. Ah, bien. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Y después tenemos el tercero, que vendría siendo banda ancha. Tenemos también XDSL y HFC. Recuerden que acá tenemos muchísimas siglas, por decirlo. Les encanta a los informáticos ponerle siglas. Tipos de enlace. Entonces tenemos justamente el par trenzado, que este es el que más estamos familiarizados, ¿no es cierto?, que conocemos. Y consiste en dos conductores trenzados. No sé si alcanzan a ver aquel dibujito. Son dos conductores y van trenzados. Quiere decir que uno va así y el otro pasa, ¿no es cierto?, por el otro lado. Y tienen colores para diferenciarse uno de otro también. ¿Sí? Esto en definitiva termina uniéndose a estos puntos acá, que sería el conector RJ45, el que es el normalizado para conectar, ¿no es cierto?, los distintos tipos de cables UTP. Para lograr un cierto apantallamiento. ¿Qué quiere decir ese cierto apantallamiento? Quiere decir que el ruido que puede generar este cable, ¿sí?, se puede eliminar con el ruido que puede generar este otro, ¿sí? Imagínense que el ruido entra en los dos cables, pero al estar mezclados y como mezclados en trenzado, el ruido que genera este capaz que es así y este ruido lo genera así, entonces como son el mismo ruido se terminan eliminando los dos. Por eso es la idea de poner justamente trenzado. Y después tiene una malla, que esa malla, fíjense que está recubriendo a cada uno, ¿sí?, con la intención de que no pueda ingresar ningún ruido, ¿no es cierto?, interferir sobre ese cable. Esto vendría siendo como una jaula de Faraday, que conocen, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría siendo la jaula de Faraday? Imagínense una jaula como si fuera la de un pajarito. Toda metálica. Y a su vez también tenemos así. Abajo también. Y allá también. Y ustedes ponen justamente un cuerpo acá adentro, un celular. Si pusieran un celular allá adentro, y cada vez que intente una señal entrar para una llamada, lo que sea, ¿sí?, esto lo mandan a masa. En definitiva, no va a poder entrar ninguna señal, ¿sí?, de electromagnética sobre esta red que se le ha hecho. Porque cualquier tipo de señal que quiera entrar, esto le sirve como antena
y esa antena termina derivando cualquier señal a masa, a la Tierra. Por Como eso, la jaula. ¿cómo? En la jaula. Es una jaula de Faraday se llama, ¿sí? Sí. Esto básicamente es lo que termina pasando cuando ustedes están dentro de la casa y hay veces que no tiene señal, porque justamente si ustedes ven la casa, ¿qué es lo que hay arriba de la casa? Membrana. Aluminio. Exacto, exacto. Entonces tengo todo el techo con membrana, ¿sí? Y esa membrana hay veces que también se sabe conectar a tierra, a veces, y bueno, y eso termina haciendo que cualquier señal le cueste ingresar. Y las paredes a veces tienen también hierro, entonces por ahí terminan estando en una jaula de Faraday también, por eso les cuesta a veces la señal. Es como el gabinete de la computadora. Sí, también. Trata de eliminar todo lo que entra de ruido. Bien. Utiliza tanto en las redes LAN como en telefonía, por lo cual estos cables se dividen en categorías. Acá faltan categorías. Sí, ya estamos por la 9 ya. Categoría. A ver. Fíjense cómo está la conexión. A ver si lo veo acá. Imágenes. Bueno. Categoría versus megabyte por segundo. Entonces esto me está diciendo la cantidad de hilos que tiene, la velocidad de transferencia y la categoría que vamos a tener. Longitud del canal, ancho de banda y el estándar. Fíjense que en este caso, bueno, llega hasta el 6, 6A hasta el 8. ¿Bien? Entonces, si tenemos un cable que es tipo categoría 8, tiene 8 hilos. La velocidad de transferencia, fíjense cómo aumenta. Entonces, esta es la idea de los distintos tipos de cables. Acá, bueno, mostramos hasta la categoría 6, pero hay más, ya lo vamos a ver. De 8 a 10 centímetros el trenzado se utiliza en telefonía. El tipo de cables de telefonía permite hasta 10 megabytes por segundo. La categoría 5 y la 6 es un trenzado cada 0,8 centímetros. Quiere decir que se va mezclando, este se cruza con este cada 0,8 centímetros. Bien. Este era cada 8 o 10 centímetros. Los tipos de cable UTP y el UTP más cubierto de aluminio, este sería la cubierta de aluminio, permiten de 10 a 100 megabytes, este permite hasta 1000 megabytes, distancia 100 metros, distancia 100 metros. Obvio que mientras mayor el número de categorías, más caro también sale el cable, ¿sí? Después tenemos lo que es coaxil, que es otro tipo de cable, que generalmente ustedes lo han visto ¿en dónde lo han visto ese? En la televisión. El de la tele. Exacto. Y también el que llega de fibra óptica, que le llega, por ejemplo, de la cajita que le llega de fibra óptica hasta distribuirles a ustedes, que no llega a la fibra óptica, sino que llega hasta la caja, y de esa caja se distribuye también con coaxil. ¿Lo han visto eso? Sí. No, yo no. Bueno, No, por ejemplo, ustedes tienen la cooperativa eléctrica de acá de Rivadavia, distribuye, ¿no es cierto?, fibra óptica. Las primeras instalaciones que hacía iban con la fibra óptica hasta la casa, ¿sí? Justo pidieron entrar. Ustedes tenían una casita acá, ¿sí? Y entonces venían con la fibra óptica y llegaban hasta un poste de luz, instalaban en una cajita, esto era fibra óptica. Y de acá terminaba habiendo una cajita, ¿sí? Donde terminaba convirtiendo esa señal de fibra óptica en señal coaxil, que es este. Entonces llegaba a esta casa coaxil.
a otra casa, coaxil, y así va distribuyendo, ¿no es cierto?, las distintas tipos de fibra óptica. Después, cuando ya se puso más moderno, directamente después esa caja que tenía ese equipo reemplazaron por una especie de fibra óptica que llegaba, pero terminaba saliendo también fibra óptica. Entonces llegaba hasta la casa fibra óptica. En definitiva, termina siendo lo mismo, porque la velocidad que estamos recibiendo de la cooperativa, ¿no es cierto?, es chiquita, pero cuando ya necesito transmitir a mucha más velocidad, sí o sí necesito que vaya en fibra óptica. Obvio que el router que ustedes van a tener acá tiene que aceptar fibra óptica o aceptar coaxil, ¿cierto? Entonces, justamente el coaxil es una de las formas también. Tiene una limitación también para poder transmitir. Según la impedancia de cable, impedancia. ¿Qué es lo que es impedancia? Esta impedancia es como una resistencia tal cual como la conocemos, una resistencia. Por eso se mide en ohm y pueden tener de 50 o de 75. Si es de 50 ohm, tienen la que es LAN y comunicaciones de radiofrecuencia, las antenas Wi-Fi de radiofrecuencia, por ejemplo. Y si es de 75, justamente lo que ustedes decían de cable TV o video, ¿sí? El supercanal que decían recién. Eso, ¿qué diferencia tiene entre 50 ohm y 75? Justamente la impedancia, que es la resistencia. El tema va a ser la aplicación. Ustedes No, recuerdan, física. claro, ¿por qué? Porque ustedes lo que tratan de hacer, ¿sí?, es tratar de conectar un equipo con otro equipo. Si yo esto acá voy a usar algo así, si estoy usando un cable o lo que sea, un coaxil o lo que sea, en este caso vamos a usar un coaxil. ¿Qué pasa? Cuando tienen que tener, lo ideal sería que tuvieran la misma resistencia de un lado y del otro para que se acoplen perfectamente. Si no tuvieran la misma resistencia, en este caso, por ejemplo, cuando viene esta señal así, es como que termina en algo que tiene una resistencia distinta y lo ideal sería que terminara, por ejemplo, ahí, en el cero justo. Si tengo una resistencia distinta, capaz que lo corto acá. Entonces eso puede llegar a ser que no rebote, tengo esta diferencia y eso me genera una onda en contra hacia el otro lado. Entonces me está devolviendo una función para el otro lado. Entonces acá no me termina de llegar de este lado, no me llega, ¿no es cierto?, con la potencia adecuada que yo estuve transmitiendo. Por eso que se dice que necesito tener las impedancias de acá adaptada a la impedancia del otro lado. Entonces, si yo hablo de redes LAN y de comunicaciones, estamos hablando de 50 ohm. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta acá y tengo otra computadora acá, la voy a conectar. De acá voy a conectar la otra computadora y acá, como va a terminar, le tengo que poner una terminal de 50 ohm. ¿Sí? Porque le estoy diciendo ya no estoy conectando más computadora, por lo tanto terminé ahí, le tengo que poner un terminal al último de 50 ohm. Pero para cable de video se usa 75, ¿bien? Porque el televisor es de 75. Y si ustedes tenían atrás los televisores, veían la ficha de entrada, donde ustedes conectaban acá una cajita, ¿sí?, a la antena. Y esta cajita terminaba a veces diciendo 75 ohm, no sé si se acuerdan, si alguna vez lo han visto. Sí. Vamos a ver si Sí, lo trae una encuentro. bobinita. Exacto, a ver si lo encuentro. Una bobina redonda con 4 cables, 3 cables. Ujú, exacto. A ver si encuentro alguno para que se ubiquen. Algo así también han visto. Así, ¿lo han visto? Sí. Acá se alcanza a ver. ¿Ve? Esto es UHF, VHF y FM.
Un transformador. Justamente lo que ustedes están diciendo. Si ustedes desarman esto, adentro tiene una especie de bobinado. Y lo que termina haciendo es una adaptación de impedancias desde lo que yo voy a conectar acá con lo que yo voy a conectar acá. Entonces, en este caso, esto que está acá, ¿sí?, es un adaptador. Entonces, lo que esto me está diciendo es que yo puedo adaptar a lo mejor. ¿Se acuerdan el cable? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan el cable ese plano que venía de las antenas? Las primeras, sí. Bueno, las primeras, sí. Chatitas. Ese chato, ese cable plano. ¿Mm? Esto, cuando ustedes lo conectaban al televisor, se conectaba por medio de más o menos algo así, ¿ven? Entonces terminaban adaptando desde la antena, que era 300 ohms, esa antena que yo conectaba arriba, la del 7 y el 9, era de 300 ohms, pero el televisor era de 75. Entonces yo necesitaba adaptar estos 300 a los 75. ¿Qué ponía en el medio? Esto. Ahora les muestro, a ver, 300 ohms. Esta. ¿Se acuerdan? Sí, Marce, esa es re Sí, vieja. eso sí. Claro. Exactamente, re viejo, ustedes lo han dicho. Pero, si ustedes, bueno, no se alcanza a ver el dibujito, pero acá tenían para conectar el cable. Ustedes acá venían con el cable plano ese que recién mencionaron. ¿Sí? Y esto se conectaba a la antena del 7 y el 9. Esta antena es de 300 ohms. Y esto acá tiene ese bobinado que ustedes decían, y acá terminó adaptando a 75. ¿Lo puedo conectar esto directo a la antena del televisor acá? Sí, lo puedo conectar, pero seguramente voy a perder calidad, ¿sí? Porque imagínense que ustedes tienen acá un amplificador, vamos a hacerlo así, y esto acá ustedes conectan un parlante. Lo que yo voy a tratar de hacer es que la salida del amplificador sea lo mejor adaptado al parlante. Y acá es donde entra el ejemplo de justamente el estéreo del auto. Si ustedes tenían un estéreo del auto y atrás le decía, o un equipo de música, y atrás le decía, por ejemplo, 4 ohms, ¿sí?, los parlantes, ustedes lo ideal era que conectaran, lo ideal es que conectaran un parlante de ¿cuánto? De 4 ohms. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la potencia estuviera equilibrada con la potencia del parlante. Si yo tenía, por ejemplo, dos parlantes, un parlante de 8 ohms y este 8 ohms, porque vienen parlantes también así, yo lo que podría hacer acá es conectar. ¿De qué manera? ¿En serio o en paralelo? En serie, para que se re, para que quede menos. Paralelo. En paralelo, Siempre. perdón. Ahí está. El paralelo siempre va a ser el más chico que la más chiquita. Entonces, si yo conecto así, ¿cierto? Cuando conecto en paralelo es como tener un solo parlante de 4 ohms, porque en este caso son dos resistencias en paralelo. Y acá podría ahora conectar así. ¿Sí? Entonces, la misma potencia es como que está distribuida a los dos, pero está equilibrado. Si yo pongo, por ejemplo, 2 de 4, de esta manera, ¿qué voy a obtener acá? En definitiva, voy a obtener 2 ohms.
y le estoy conectando algo de 4 a algo de 2. Seguramente estoy forzando la salida del amplificador y va a levantar más temperatura. ¿Suena más fuerte? Sí, suena más fuerte, pero seguramente puedo llegar a quemar, ¿no es cierto?, el amplificador. Imagínense ahora que yo conectara cuatro parlantes de 4 ohms. 4, 4, 4 y 4. En definitiva, tengo acá 2 y acá tengo 2, y estos dos termino sacando la mitad también 1. O sea que es como tener un solo parlante conectado de 1 ohm. Y acá yo tengo 4 de salida. ¿Qué significa esto? Que para el amplificador que tengo conectado acá es como casi tener una resistencia a cortocircuito de 1 ohm. Casi que la salida de acá la estoy conectando a tierra directamente. ¿No es cierto? Positivo y negativo del parlante. Por lo tanto, acá estoy haciendo que aumente, ¿no es cierto?, el calor que vaya a generar este amplificador y lo puedo quemar. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Distinto a que si yo pongo amplificador, parlantes más grandes. Si yo hubiera puesto un parlante de 8 ohms, no tengo problema. ¿Sí? Se va a escuchar menos seguramente, pero no lo voy a quemar al amplificador acá. ¿Sí? El problema lo tengo cuando estoy más bajo. ¿Sí? Entonces, ese tengo que tenerlo en cuenta también ahí. Lo ideal para que se escuche lo mejor posible es justamente que sea la misma carga, ¿sí?, de impedancia. Por eso es que en algunos equipos de potencia, que para el auto, que son de potencias externas, yo tengo algunas salidas de 1 ohm. ¿Sí? Que son los amplificadores, ¿no es cierto?, por ahí más de alta gama. Tengo salidas de 1 ohm, no de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá puedo conectar 4 parlantes en uno de los lados y podré armar 4 parlantes más en el otro. En definitiva, estoy conectando 8 parlantes con un amplificador. Pero tiene que estar preparado el amplificador para conectarlo así. Si logro que de esta manera, lo que estoy logrando es la misma potencia que los otros, pero más distribuida. Entonces, a lo mejor en un auto, por ahí se va a escuchar, tengo millones de parlantes dentro de un auto, y si fuera en una sala, lo podrían ver. Pero eso básicamente lo que les quiero terminar de diciendo con esto es que tienen que adaptar impedancias de un lado al otro. Acá estamos hablando de resistencias, pero cuando hablamos de impedancia, se le llama con una Z, ¿sí? En vez de resistencia, es Z. Esto significa impedancia. Y la impedancia es como tener una parte de resistencia más una parte de bobinado, sería de inductancia, de capacitor, ¿sí? O sea que es como que tenemos dos componentes. Una parte que es la resistiva y otra parte que vendría siendo, puede ser por un bobinado o por un capacitor. ¿Sí? O sea, sería la resistencia que entrega un bobinado o un capacitor. Entonces tengo una parte pura, que es resistencia pura, más una resistencia que sería la parte del componente de inductancia o capacitor. Y como acá tenemos bobina, ¿sí?, termina siendo justamente inductivo. Por eso es que hablamos de impedancia. Lo mismo pasaría si tuviéramos un motor. En un motor, como tenemos bobinados dentro, ¿sí?, recuerden, un motor tiene bobinados, yo lo que hablo es de impedancia también, no de resistencia, que esto va a tener una parte resistiva y una parte XL que le llaman, ¿sí?, que sería la parte resistiva inductiva. ¿Sí? Nosotros por ahora nos interesa solamente decir que tenemos una impedancia que es como una resistencia, nada más. Y que lo que terminamos haciendo es adaptar un lado al otro. A ver acá. Primero.
Básicamente van a ver que cuando quieren hacerse una antena casera, por ejemplo, una antena casera de internet, perdón, de señal digital, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, antena casera para TV digital. Ahí. Básicamente lo que terminan haciendo, bueno, hay muchos modelos, fíjense que hay varias opciones, ¿sí? Fíjense. Pero en todas este tipo de antenas, sí o sí vamos a tener que necesitar comprar algo como esto para adaptar, ¿sí? Adaptar los dos dipolos. El dipolo lo vamos a tener que adaptar, y como esto tiene una impedancia muy alta, vamos a tener que adaptar de alguna manera este dipolo, ¿no es cierto?, a el televisor. Entonces, sí o sí vamos a necesitar este aparatito para conectarlo. Fíjense acá, a ver si lo alcanzan a ver. Acá, bueno, fíjense que es muy simple lo que he terminado haciendo. Es directamente una percha casi como un alambre. Y después acá tenemos el balloon, que se llama. Ese balloon es justamente el que estuvimos viendo en esto. Y ahí sí logré hacer la antena. A ver. Antena digital, UHF, VHF, casa aire. Este le hizo un poquito más sofisticado, ¿sí? La hizo con caños, pero en definitiva, acá seguramente en esta parte negra que tiene ahí es el balloon ese que yo les digo. Antena HD súper potente, con unas latitas. El balloon no lo está usando, pero está usando esto de balloon. Si ustedes están viendo, esto tiene como una especie de divisor, ¿sí? Esto tiene como un divisor, bueno, y acá le hace una especie de antenita de un lado, antenita del otro, pero lo que realmente están haciendo acá, esto acá adentro tiene el divisor ese balloon. Si ustedes se han desarmado una vez esto, tiene una especie de transformadorcito, ese abobinado que ustedes veían. Es más, si ustedes ven la antena, a ver, no, nada que ver. Si ustedes ven la antena la antena que viene, que se compra, básicamente es esto mismo, ¿sí? Estas medidas se calculan, vienen para hacer el diseño. Generalmente en madera andan bien, pero el problema es cuando lo pueden hacer en madera, pero si lo ponen afuera, cada vez que llueve se va a mojar y no es lo ideal. Acá está, ¿ven? Son directamente alambres que hacen este movimiento. Así. 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 Esta es una de las que mejores anda. Y después terminan haciendo la unión de acá así, y así. Y así, y así. No se cruzan acá, no se tienen que tocar, así que seguramente hay que poner una cinta adhesiva. Y después fíjense que desde acá, desde el medio de termina haciendo acá, y acá. Y esto que está acá vendría siendo el balloon, ese que yo les dije. Y ahí va con coaxil hasta el televisor. Esta ya sería una antena casera. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe. Bien. O sea que pueden hacer una antena, sí, la pueden hacer muy, muy fácil. Lo que tienen que tener a veces en cuenta son el tema del balloon ese, que sí o sí hay que comprarlo.
Y por ahí, cuando quieren dividir la señal, tienen que tener en cuenta que a la frecuencia que están trabajando, tienen que comprar el divisor de frecuencia para eso. Por eso es que yo pongo divisor de frecuencia, 2 vías, TV digital. Fíjense que es algo así como esto. ¿Ven? Tienen una entrada y acá sale, por ejemplo, para un televisor y acá saldría para, no sé, para acá tienen la entrada y acá sale para un TV. Y acá tendrían para el TV2. Lo importante de esto es que vean la frecuencia que está trabajando. O sea que el bobinadito que tiene acá adentro, ¿no es cierto?, está preparado para trabajar de 5 a 900 MHz, que es justamente la frecuencia de trabajo de HD, ¿sí?, de la televisión digital, ¿sí? Este de 5 a 900 es para trabajar en señales no HD, pero acá tienen de 900 a 2050 MHz. ¿Ven cómo cambia? Este que tienen acá es mucho más caro, ¿sí?, que el otro, que es del supercanal común y corriente. Podrían haber usado el anterior, pero para la televisión digital tendrían que usar sí o sí el de alta frecuencia y termina saliendo mucho más caro. A ver si Mercado Libre. A ver. Yo compré la antena y me salió 1800 más la antena. Sí. Podés hacerla, por supuesto. No, divisor de frecuencia. Pero ahora, si vos querés, si esa antena querés usar para 2 televisores, podrías usar uno de doble vía, ¿sí? TV digital. Pero perdés señal. $280, 200 pesos, 285. Pero les tiene que aclarar de que es para TDA, televisión digital, analógica. Pero fíjense, uno común de 75 ohm sale 75 pesos. Ven que hay mucha diferencia. Y la antena, acá van a encontrarse con distintos modelos. Van a tener justamente, por ejemplo, esta. ¿Cuánto te salió vos? 1800. Bueno, la has comprado barata, entonces, mira. Ve que dice tipo Yagi. ¿Ven? Y en definitiva tienen ahí, en la cajita negra esa, tienen justamente el balun ese que yo les decía, y ese sería el dipolo, ese que está ahí. Este vendría siendo el dipolo. Y estos son los refractarios, ¿sí?, que están concentrando la señal. Y esto, por si alguna señal se termina pasando, los refractarios de atrás los vuelven otra vez para este lado. Pero acá tendrían ustedes para conectar el cable coaxil que llegaría hasta el televisor. Hay algunos de más elementos, porque esto depende de la cantidad de elementos que tengan, va a ser la potencia que le den, ¿no es cierto? Por eso es que existe una especie de balun. Ese balun son los que terminan adaptando la señal. Muchos de los balun eso también se conectan en las cámaras de video. ¿Alguien ha instalado alguna cámara de vigilancia? No, profe. Son estos de acá.
Estos aparatitos que están acá, si ustedes ven, Ah, sí. ahí lo empezaron a reconocer. Sí, yo instalé una vuelta, trabajé pero en uno que ya estaba armado y el sistema. Exacto. Bien, ¿qué quiere decir eso? Este tipo de conector se llama BNC. Y es el típico conector de 75 ohm. Entonces, si ustedes tuvieran acá la cámara, ¿sí? Si ustedes tuvieran la camarita, acá le termina saliendo unos cables, puede ser que le salgan unos cables o directamente les tiene la ficha. Y acá alimentación. Entonces acá tensión, 12 volt. Y acá entra esta ficha, que es la BNC. Esta, si ustedes ven acá, tiene una ranura. Entonces es como que la ranura entra ahí, le dan medio giro y ya logra entrar en la ficha y no se sale. Pero para no andar llevando desde la cámara hasta el DVR, que sería para poder ver, ¿no es cierto?, después en una pantalla, ver esa cámara, el DVR lo que está haciendo es hacer la conversión de esta cámara para poder verla en una pantalla, en una TV. Entonces, si yo tuviera 4 cámaras, acá este DVR me lo está dividiendo acá y veo cámara 1, la cámara 2, la cámara 3 y la cámara 4. Entonces yo tendría la opción de llevar con un cable, ¿no es cierto?, coaxil, desde BNC hasta BNC. Pero cuando tengo una cierta limitación en la distancia que puedo llegar, supónganse 20 metros, 30 metros, es lo que ya viene este cable generalmente de 20 metros, 30 metros, anda bien. ¿Bien? Ahora, si ya tengo que llevar a 100 metros, distancias más largas, ¿sí?, una cámara, ya empiezo a usar estos que se llaman los balloon. ¿Sí? Y por eso vienen de a pares, de a dos. ¿Por qué? Porque acá yo conectaría un balloon acá y este balloon lo conectaría acá. Y fíjense qué es lo que tengo del otro lado. Fichitas de cable común y corriente. Entonces ahí yo puedo entrar con el cable UTP y puedo terminar usando un par trenzado que llega acá y del otro lado acá. Entonces ahí puedo llegar a 100 metros, que era con lo que habíamos dicho, y puedo llevar esta cámara a 100 metros. Si necesito más, bueno, tendría que poner un amplificador en el medio, pero termino usando siempre cable UTP para conectar a distancias largas. ¿Sí? Pero lo que me está haciendo esto es convertir este BNC, o sea, me está adaptando los 75 ohm a el cable que puedo manejar otra impedancia. Entonces, básicamente acá también tenemos una especie de bobinadita y estamos adaptando esta impedancia a esta impedancia. Pero acá estoy usando una UTP. ¿Se entendió? A ver si veo acá. Sí, sí. Estos son los DVR, ¿sí? Entro a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces me dice kit de seguridad DVR, Full HD, 4 cámaras, infrarroja, ¿bien? Y acá donde está el cable. Fíjense que este es el cable que ya trae de como kit, ¿no es cierto?, para armado. Y noten que tiene el BNC, ese que yo les dije, de un lado, y un cable de alimentación, como si fuera, ¿no es cierto?, una ficha de enchufe. Y del otro lado tengo otro cable de alimentación y la ficha BNC. Entonces, si ustedes acá lo que harían es conectar en este lado a la cámara y este lado lo conectarían acá atrás, ¿sí?, el BNC y la alimentación, ¿no es cierto?, los 12 volts. Pero esto llegamos a 20 metros de cable, generalmente.
Este sería el cable, fíjense, en este caso 18 metros, BNC, video y alimentación. Bien. Esto es lo que terminamos usando entonces ahora una combinación, y quería que quedara claro, de las distintas impedancias que podemos encontrarnos para poder, no es solamente unir un cable con otro, porque podemos hacer lío también y perdemos potencia. Dentro de lo que es el cable coaxial, entonces tenemos el núcleo, que es este, que es cobre, el aislante, que es el dieléctrico, una malla y después un PVC que recubre todo. Esto es, dependiendo la cantidad que tengan de hilo acá y esto, el espesor de esto, es lo que le va a dar los 50 ohms, los 75. Fíjense que la malla que está acá termina envolviendo a todo el cable, cosa de que cualquier ruido que llegue a entrar no le llega la señal acá. Y recuerden lo que yo siempre les he dicho, que la señal que yo estoy transmitiendo no viaja por estos cables, viaja por el dieléctrico. En el cable plano, ese de los 300 ohms de la antena, ustedes tenían un cablecito por acá y un cablecito por acá, y acá tenía todo plástico. La señal, en definitiva, terminaba viajando por acá. Y no sobre los alambres. Los alambres lo único que hacen es hacer como un camino, una guía de lo que estamos, a dónde queremos que llegue. Por eso es que cuando uno lo corta este cable, termina pasando de un medio que es plástico, pasa al aire y después del aire vuelve a entrar a la parte plástica. Entonces ahí es como que ya se atenúa un poco la señal también y se deforma. Por eso lo ideal es no recortarlo. Y por eso es que también con el tiempo se empieza a ver mal, se veía mal el cable, el supercanal, lo que sea, porque este cable también no estaba preparado para el exterior, porque se resecaba y lo pisan los autos, en el caso de que pase por la calle, en el techo cuando le pega una piedra también lo rompe, ¿no es cierto? Entonces empieza a deformar. ¿Se entiende cuál es la idea de que conozcan el mundo del tema de cables? ¿Sí? Fíjense, el cable este que viene acá es mucho mejor este cable que este que está acá, porque el STP viene recubierto cada uno de los pares, ¿no es cierto?, por un aluminio, y el UTP no, viene directamente solamente el total acá. Hay otros tipos de cable UTP que también tienen otro refuerzo para que sean trabajados en el exterior. O sea, si yo tengo que pasar desde un póster, ¿no es cierto?, de luz hasta una casa, y este cable va a terminar pasando así, tiene que tener como una malla al costado de acero, o sea que acá alrededor va una malla de acero, para que no haga fuerza el cable y sí haga la fuerza el acero. ¿Bien? Entonces puedo hacer tendidos de cable con eso y estaría preparado para trabajar en el exterior. Después, por otro lado, tenemos lo que es la fibra óptica, que es un conductor de luz utilizado principalmente en refracción total. La luz se refleja, no se refracta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el principio de la ley de Snell. La ley de Snell, el típico ejemplo de la ley de Snell es cuando ustedes tienen un vaso de agua y cuando ponen un lápiz dentro y lo ven al lápiz, ¿qué es lo que terminan viendo en el lápiz? Que está quebrado. Que está quebrado, ¿no es cierto? Muy bien. Eso que está quebrado en realidad es una ilusión óptica, no es que esté quebrado. ¿Bien? Claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque la luz que nos está llegando a nosotros está pasando, este está en el aire y este está pasando en el agua. Son dos medios distintos, uno es aire y el otro es agua. Por lo tanto, tienen un índice de refracción distinto cada uno. Quiere decir que un rayo de luz
cuando entra acá, está viajando por el aire, pero cuando pasa del aire al agua, cambia su dirección porque es otro medio. Claro, cambia la masa. Cambia la refracción, el índice de refracción, ¿sí? Que es la ley de Snell. Lo mismo si está en el espacio y cuando entra a la atmósfera, entra en el aire, también se va a desviar, ¿sí? Esto hace que la atmósfera vaya cambiando, entonces la luz por ahí también cambie. Eso es lo que hace que nosotros veamos, por ejemplo, las estrellas que por ahí titilan, ¿sí? Ustedes ven, se ponen a mirar fijamente una estrella y en realidad no está, ven que titila, es porque como está cambiando la atmósfera, entonces la intensidad de luz se desvía para otro lado también. Pero básicamente esto lo que está pasando acá es que muchas veces llega un ángulo que está incidiendo, que hay un ángulo, perdón, que se va a llamar refracción total. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a terminar pasando para acá. Lo que va a terminar pasando es que rebota todo totalmente. Ese ángulo es el que se le dice refracción total. ¿Sí? Refracción total. ¿Cuándo lo pueden apreciar? Bueno, imagínense un lago, que ustedes terminan viendo el lago como si fuera un espejo, ¿sí? De las montañas. Entonces terminan viendo el lago acá completamente, ¿sí? Entonces eso lo que está haciendo es que justo los rayos de luz que están incidiendo rebotan totalmente, ninguno pasa para abajo, porque generalmente ustedes tienen una parte que pasa y otra parte que se refracta, ¿sí? En este caso, refracción total es cuando tenemos un ángulo que refracta totalmente. Eso es lo que se busca en la fibra óptica. Entonces, si yo tengo un pedacito de fibra óptica, ¿qué es lo que es la fibra óptica? Un pedacito de vidrio, ¿no es cierto?, en forma de fibra. Y lo que voy a terminar haciendo es que si yo tengo que mandar un rayo de luz, le hago incidir el rayo de luz de tal forma, en tal ángulo, que no se me escape, sino que rebote totalmente. Cuando logro que rebote totalmente, he logrado justamente la refracción total. Si yo ahora mantengo ese ángulo, va a seguir rebotando y va a seguir rebotando y va a seguir rebotando y por lo tanto me va a llegar a kilómetro y kilómetro y kilómetro de distancia esa refracción. ¿Sí? ¿Se entiende lo de refracción total? Sí, sí. Sí, Es profe. como tirar una piedra en el agua. Que Claro, hace sopita. sí, pero ahí porque hace justo un efecto, ¿no es cierto?, de la velocidad con la fricción, ¿sí? Ujú. Pero en este caso, si yo pongo refracción, en este caso es justamente el ángulo con que vos tiraste la piedra que hizo que rebotara. Si hubiera entrado con otro ángulo, se enterraba, ¿no es cierto? Sí. A ver. A ver. Ven acá, cuando un rayo de luz incide en un ángulo muy grande, la energía se transmite en forma poco eficiente debido a que una parte importante pasa al recubierto. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando yo hago incidir el ángulo sobre la fibra óptica, hay una parte que se escapa y es menor cada vez, ¿no es cierto? Es menor la que se está, porque acá otra vez vuelve otra vez a perderse, acá otra vez vuelve a perderse. Entonces cada vez me va llegando una señal media rara, ¿sí? Por eso es que lo que se busca es que trate de hacer la refracción total. Tenemos el índice de refracción 1 y el índice de refracción 2. Acá en el ángulo que está ingresando, este sale con este, pero hay un ángulo crítico que directamente se va de esa manera y cuando hay una refracción interna total es el que nosotros buscamos en la fibra óptica. Acá tenemos esto. Por ejemplo, estructura de transmisión de luz, una fibra óptica multimodo. Lo que estamos usando como emisión de luz es justamente un LED de luz normal, ¿sí? Y en este caso el LED va a transmitir, fíjense, estos haces no rebotan y se pierden porque su ángulo es menor que el ángulo crítico.
¿sí? Hay ángulos que pasan, hay ángulos que rebotan, ¿sí? Pero hay algunos que terminan perdiendo. El pulso saliente que tengo acá es de esta forma, porque es la sumatoria de todos estos que están llegando. Tengo una pérdida acá y una pérdida acá, porque en definitiva yo el pulso que mandé era esto, pero terminó llegando esto. ¿Ven? Este es el pulso que yo mandé. Y terminó recibiendo del otro lado esto, que es parecido. ¿Pero por qué? Y porque hay luces, pedacitos de luces que se terminan escapando. Bueno, acá hay muchísima información, pero para que vean, el índice de refracción del agua es 1,33, el del vidrio 1,46. El del agua, vidrio, agua y vidrio, ¿qué pasaría? Bien. Entonces, ¿cómo está hecho el tema de la fibra óptica? La luz se refleja y no se refracta. Tenemos, a ver acá, vamos a hacerlo así. ¿Cómo está construido la fibra óptica? En realidad tenemos una parte que es la más grande de afuera, que es un PVC, que es como si fuera esto que está acá. Después tenemos Kevlar, que es como un material, ¿no es cierto?, para poder hacer que sea más flexible. Aramida, que es otro material para que también lo haga más resistente. Tenemos, es este la aramida, ¿sí?, que son como hilitos para que lo haga flexible. Este es un recubrimiento de vidrio y el núcleo, no sé si alcanzan a ver, pero son como fibritas, hilos del tamaño de un cabello de fibra óptica, de vidrio, perdón, ¿sí? Que en definitiva, al formar muchas, cuando yo veo una fibra óptica, termino viendo un montón de puntitos. Uno al lado de otro. Cada uno de esos puntitos vendría siendo un hilito de ese. ¿Sí? Una forma de ver si está bien la fibra óptica es poner la otra punta de la fibra, ¿sí?, mandarle una señal de luz, un foco, y de este lado tendría que ver todo iluminado porque le está llegando toda la luz. Si veo puntitos negros, es porque seguramente esa fibra óptica, ese hilito que llegaba hasta acá, está quebrado. Al estar quebrado, ya se corta acá y no termina llegando. Entonces termino viendo puntitos negros. Eso es porque se rompió. Mientras más puntitos negros tenga, menos cantidad de luz me va a transmitir. Si esto está entregando el 100% de luz, acá si tengo la mitad de puntos negros, voy a recibir el 50%. ¿Se entiende? Sí. La fibra óptica se usa en muchísimas cosas. Tenemos fibra óptica. Ahora vienen los equipos de música con fibra óptica. Claro, para mandar la señal directamente sin perder calidad. En definitiva, ustedes tienen la señal de audio, la están transmitiendo, ¿sí? Los 5 canales o todos los canales que transmita el DVD o el Blu-ray o el televisor o lo que sea, lo pueden conectar directamente por la fibra óptica para poder mandar la señal y digitalizarla. ¿Por qué? Porque lo que terminan haciendo en ese caso es que si ustedes tienen, por ejemplo, un DVD y ustedes salen de acá, ¿no es cierto?, con la señal de RCA, que era el cablecito ese rojo y blanco, rojo y blanco, ¿sí? Amarillo. Sí, rojo, blanco y amarillo. Blanco y amarillo. El amarillo generalmente es video, esto es un audio, un canal, y el audio el otro canal. Cuando ustedes van y conectan esto a un amplificador, y acá los parlantes, ¿sí?, lo que está haciendo este DVD es convertir los ceros y unos que tenía en la película, el DVD grabado, lo convierte en analógico, y de esos analógicos, ¿sí?, lo estoy transmitiendo hasta este aparato.
Y de acá lo terminó amplificando. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una marca de amplificador, capaz que, o una marca de DVD, y capaz que la conversión de analógico, de digital, ¿sí? De digital, de ceros y unos, a la parte analógico, conversor analógico, digital analógico, convertir la parte de digital analógico, ¿sí? No es de muy buena calidad. Entonces, en definitiva, lo convierte y lo transforma según su criterio de cómo hizo la conversión. Ahora, capaz que el equipo este de música me acepta, por ejemplo, fibra óptica. Quiere decir que tiene acá su conversor digital a analógico. Y si este equipo fuera de muy alta calidad, por ejemplo, un Sony, un Technics, ¿cierto? Alguna de marca bien conocida, lo que hace este DVD, cuando yo conecto por medio de fibra óptica, es mandarle directamente los ceros y los unos. Y que haga la conversión su propio equipo para tener mejor calidad, a lo mejor. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea de mandar directamente fibra óptica. Estoy transmitiendo directamente la señal cruda del DVD. Bueno, ahí ven, cada uno de esos puntitos es una fibra óptica, ¿sí? Hay equipo, esto no se une como unimos, ¿no es cierto?, un cable. Hay equipos para hacer la unión de estos cables. Imagínense que para hacer la unión de esto, ¿no es cierto?, tengo que unir un cablecito de un lado, el otro cable del otro lado, y tengo que tratar de dejarlo lo mejor enfrentado posible, porque si no estoy pasando, ¿no es cierto?, de un medio a otro medio. Entonces hay equipos para hacer esa unión y para testear qué tal quedó esa unión y dar la certificación de que quedó bien esa unión. Carísimo ese equipo. Ah, sí, exactamente. Y hay algunos chinos que por ahí son... Sí, te lo dejan en 0.005 creo que era. El OTS, Ven, acá, esos son los cablecitos que ustedes decían recién. Ven esto de acá. Los tipos de conectores. Bien, y si no, el mismo router o Wi-Fi que ustedes tengan, hay que ver atrás. Si es de fibra óptica, van a notar que tiene ese tipo de conexión. Miren acá, ¿ven? Cada uno de estos cablecitos son fibra óptica. Bien. Tipos de conectores de fibra óptica, se van a encontrar un montón de tipos de conectores. ¿Sí? Estos son los que por ahí más conocidos, LC, tienen cada uno su nombre. Hay algunos que la verdad que ni los conozco. Y acá tenemos tipos de fibra óptica. Fibra óptica multimodo de índice discontinuo, fibra óptica multimodo de índice gradual y fibra óptica monomodo de índice discontinuo. En definitiva, si yo tengo que elegir, ¿sí? Este vendría siendo como uno de los mejores porque fíjense que la onda que está transmitiendo es muy parecida generalmente a la que está entrando. Y acá fíjense cómo termina saliendo. Se pierde mucha información de la señal que yo tenía. ¿Por qué? Porque parte rebota, parte se va, ¿sí? Y la onda, tengo este canal de transmisión de la parte central del núcleo. En este caso, la forma del diseño es distinta a la construcción. Y cómo se transmite, rebota en este caso así, mando una señal, ¿sí? Logro mejorarla. Y el mejor es mandar el monomodo, que vendría siendo como un láser, ¿sí? Transmito la señal de un láser. Recuerden que ustedes tienen un foquito y generalmente el foco
lo que termina transmitiendo cuando yo lo enciendo es como si fueran, ¿no es cierto?, transmito omnidireccional, transmito para todos lados rayos de luz. Llega un momento que esta transmisión la puedo hacer tan grande, ¿sí?, que es como que está transmitiendo frentes de luz, casi que son paralelas, fíjense. ¿Sí? Yo podría llegar a decir que el sol, ¿sí?, están transmitiendo directamente, me llegan así las rayas, la franja del sol. ¿Sí? Porque es tan grande la circunferencia que voy a terminar alrededor del sol que no lo puedo cubrir. Pero es tan grande que yo, estando en la Tierra, me pareciera como que me están llegando, ¿no es cierto?, un frente de onda. Ese frente de onda, yo puedo llegar a decir entonces ahora que este frente de onda tiene esta dirección. Entonces ya elimino los frentes de onda y digo que directamente el Sol, por ejemplo, a la Tierra, me está llegando así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son frentes de onda que están llegando, ¿sí?, a la Tierra. Por eso por ahí muchas veces se los dibuja con el rayito, ¿no es cierto?, que está ingresando. Pero es para darle el sentido para dónde va el vector, porque si yo les dibujo esta línea, ustedes no saben si va para allá o para allá. Le dibujo varios frentes de onda, no saben si va para allá o si va para allá. Entonces, distinto a un láser, que el láser lo que termina siendo es una longitud de onda. Entonces, si yo tuviera un láser, lo que termino haciendo es mandar un solo rayito de luz. No como el foco que me manda frentes de onda por todos lados. Al ser más concentrado, fíjense cómo termina viajando acá. ¿Sí? Directamente, entonces por eso me termina llegando directamente. En los otros voy rebotando. Y acá donde tengo las diferentes medidas o las distintas características. Por ejemplo, en este caso, el multimodo de índice discontinuo es menor de ancho de banda. Tengo hasta de 20 a 200 MHz por kilómetro. Ancho de banda medio es de 500 a 1500 MHz de kilómetro. Diámetro de 50, bueno. Y el de mayor ancho de banda es de 10 GHz por kilómetro. Fibra óptica multimodo, que vendría siendo el primero, se usan para redes LAN, distancias cortas, velocidad del orden de los megabytes por segundo. Como los rayos rebotan, se produce dispersión modal, lo que provoca problemas del ancho de banda y velocidad. Según el ángulo en que ingresa el núcleo de los rayos, algunos se retrasan mucho y otros poco. Bueno, fibra óptica monomodo se usan para WAN. Recuerden que acá, cuando ustedes conectan, por ejemplo, ¿no es cierto?, un continente con otro continente, terminan pasando una fibra óptica por abajo del mar. Como son distancias tan largas, se termina usando una fibra óptica seguramente monomodo. Se usan para redes WAN, distancias largas, velocidad de gigabyte, terabyte. Los rayos son axiales, por lo que no rebotan y no hay dispersión. Generalmente la atenuación de la fibra óptica respecto a la longitud de onda, vamos a ver que tenemos 3 ventanitas donde se está transmitiendo, ¿sí? Y depende de la longitud de onda. Recuerden que nosotros hemos hecho hincapié en esto de longitud de onda. Si yo trabajo, por ejemplo, en unos 570 nanómetros, quiere decir que estoy menos, nanómetro, estamos diciendo 10 nano a la menos 9 metros. O sea, son 9 ceros antes de la coma. Entonces, si yo hablo de 570 nanómetros, estamos dentro de lo que es el violeta, es la luz violeta. 650 estamos dentro de lo que es el rojo, y después ya paso a lo que es infrarrojo. Entonces, dentro de los infrarrojos tenemos 3 ventanitas. La primera ventana que está a los 850, la segunda ventana a los 1300 y la tercera ventana a los 1550. Se transmite aquí porque hay menos atenuación debido a la humedad del ambiente. Como influye la humedad sobre un medio o otro medio, recuerden que los medios son los que hacen cambiar,
se transmiten en eso, ¿por qué? Porque los decibeles por kilómetros, la atenuación, o sea, atenuación es cuánto me está mermando, en esos puntos es donde menos decibeles por kilómetro me atenúa. ¿Ven? Entonces puedo trabajar en esa longitud de onda, en esa longitud de onda y en esa longitud de onda. Si ustedes ven la fibra óptica del equipo de música, si ustedes la miran de frente, tengan cuidado con los ojos porque en realidad es un láser, están trabajando dentro de los rojos, por eso está trabajando dentro de los 650 nanómetros. Tenemos atenuación, pero como no trabajamos en los kilómetros, es distancia corta, no hay problema. Entonces usamos un LED rojo. Pero si ya quisiéramos trabajar con menos de pérdidas de decibeles, trabajaríamos en mucho más alto. Y como sería infrarrojo, no podríamos verlo. Acá donde termina diciendo, entonces, a ver, en qué modos 850 nanómetros, 1300 y 1550 el monomodo, ¿ven? Se usa para redes WAN, es un láser, ¿sí? Acá uso un LED. Los empalmes son por fusión, estos son mecánicos. Las distancias mayores a 50 kilómetros. Velocidades que trabajan, gigabyte, terabyte. Los protocolos con que se manejan son NET y ATM. Bueno, esos son. Esto es muy caro. Esto es medio y esto es económico. Eso sería como un resumen. Aplicaciones de la fibra óptica en edificio. Fíjense que tengo un edificio. Entonces tenemos un cableado vertical, ¿sí? De fibra óptica. Y acá tendríamos la cajita esa que yo les contaba, que va distribuyendo. Entonces tenemos el piso número N, N-1, hasta el piso 0 y el subsuelo. Donde yo tengo acá el internet, me llega, ¿no es cierto? Tengo un módem, tengo un router, tengo una computadora que me va a hacer, ¿no es cierto?, de server. Y ahí estoy distribuyendo a cada piso. En cada piso voy a tener un switch, que sería como una zapatilla el switch. ¿Sí? Ustedes una zapatilla de 220 volts. Lo que hacen con una zapatilla de 220 volts, lo que terminan haciendo es distribuir la misma señal a todos lados. Entonces ustedes cuando conectan esto, ¿no es cierto?, al enchufe, termino teniendo los 220 volts, los tengo acá, acá, acá y acá. Bueno, esto es realmente lo que está haciendo el switch. ¿Sí? Termino conectando la misma señal, la tengo conectada acá. Después van a ver seguramente cómo reconocer cada una de estas computadoras que esté conectada a este switch. En Ethernet pasa igual, tengo internet, llego, ¿no es cierto?, al router y tengo fibra óptica hasta los switches, que son estos. Y desde los switches salgo con coaxil hasta las PC. Esto es lo que termina pasando con la cooperativa eléctrica acá de Rivadavia y en algunos sistemas que tienen fibra óptica. ¿Sí? No, ninguno. Desde acá van trabajando y llegan a distintas casas. La energía de la moda, o lo pueden hacer también en una que es oficina. grande, y otro que va arriba del procesador, pero no sé qué será. Y después tenemos el híbrido de fibra óptica y coaxil, que vendría siendo, ¿no es cierto?, esta mezcla de fibra óptica con el coaxil. Sistemas inalámbricos. Ahora ya pasamos a lo que son inalámbricos, sin cable. ¿Qué ventajas tiene? Tenemos, primero, movilidad. Si yo tengo que cambiar una antena de un lado, una computadora del otro, directamente la muevo y ya está. Es como una notebook que ustedes la mueven de un lado a otro y no tienen problema porque no tienen que andar cableando. Gran cobertura porque puedo seguir aumentando las distintas potencias de antena y puedo llegar a distintos lados. Gran inversión inicial, o sea, hago una inversión grande al principio, ¿sí? Pero no hay problema porque después me va a servir porque se conectan varios equipos. Y poco mantenimiento porque en realidad no tiene desgaste, nadie lo pisa el cable, nadie lo corta, nadie me lo roba, nada. Las desventajas es la seguridad. O sea, que cualquiera que pueda interponerse entre una antena y otra persona se puede llegar a captar esa señal que estoy transmitiendo. Interferencia, hay veces que ustedes tienen una pared y ya no les transmite, ¿no es cierto?, Wi-Fi el router. Entonces tiene poca inmunidad al ruido.
Gran retardo en comunicaciones satelitales, tengo un retraso de comunicaciones. Que a veces ustedes lo ven en los periodistas cuando están haciendo una entrevista en vivo y por ahí se quedan como un retraso de comunicación. Divisiones de las redes, tenemos las redes LAN y las redes WAN. Estos son los protocolos que van a manejar. El Ethernet es la IEEE 802.11 y el Bluetooth es la IEEE 802.15. Recuerden que esto, la IEEE, ¿sí?, es una normativa, es como si fuera la norma IRAM, pero en la parte eléctrica, ¿sí? Por eso es la E de eléctrico, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean estos números, en realidad le está diciendo dónde tienen que ir a buscar esa normativa que rige esa característica. Por ejemplo, la IEEE 802.11 habla de Ethernet. La IEEE 802.15 habla de Bluetooth. Entonces, ustedes ya todos tienen que regirse por esa normativa. Tecnología para conectar mouse, teclado, electrodoméstico, etc. Bien. Y las redes WAN es la telefonía celular, redes satelitales. Y dentro de las redes satelitales tenemos la telefonía móvil y satelital, sistema de BSAT, por ejemplo el DirecTV, sistemas TDH, televisión directa, que sería la televisión TDA. Y después tenemos señales por microonda, que es una señal punto a punto y punto a multipunto. O sea, directamente mandan una señal microonda, por ejemplo una parábola, para llegar de un lado a otro. LAN inalámbrica, la primera. Bueno, justamente utiliza el protocolo 802.11. Este protocolo abarca los niveles físicos y enlace de datos. O sea, si ustedes revisaran esa normativa, verían que les habla de cómo tienen que conectar, ¿no es cierto?, cómo es la arquitectura y cómo es el estándar, ¿no es cierto?, de conexión, tanto físicamente como de datos. BSS, conjunto de servicios básicos. Esos son los que recién preguntábamos qué significaba. Sin access point, AP o ad hoc y con AP o infraestructura. O sea, directamente ustedes pueden hacer que se conecten entre computadora y computadora, cada uno, o con un aparatito que es un access point, donde directamente conectan a este y ese retransmite. ESS, conjunto de servicios ampliados, ¿sí?, que esto es para llegar a más lugares. Entonces lo que termino haciendo son access point, ¿sí?, y de acá tengo, por ejemplo, un piso que conecta acá, otro piso que conecta acá, otro piso que conecta acá, y ustedes tienen un servidor y que se conecta a internet. Ethernet cableado utilizando protocolo CMA-CD, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Inalámbricamente se usan protocolos tanto, bueno, esto ya después lo vamos a ir viendo más adelante en distintos puertos de comunicación. Espectro de radiofrecuencia. El espectro visible es, si es industrial, de los 902 a los 918 MHz. Si es científico, se trabaja en esa frecuencia, y si es médica, se trabaja en esa frecuencia. ¿Esto para qué? Para que cuando ustedes están armando un equipo, no interfieran un equipo con otro. Por eso muchas veces cuando ustedes entran a un hospital, dice prohibido usar celulares, ¿sí?, porque muchas veces, ¿sí?, puede haber algún celular que se comunique acá, mande una señal acá y puede interferirme, ¿no es cierto?, en los datos que esté tramando un equipo. O, por ejemplo, cuando van a un avión y le dicen prohibido usar celulares, porque puede hacer que el avión, justo ustedes llevan un celular que trabaja en cierta frecuencia y puede interferir también con los datos del avión. Bueno, acá tienen la IEEE, los distintos niveles físicos, la modulación que se utiliza para la 802.11a, la B, la G y la N, y la tasa de megabyte que transmite. WAN inalámbrica. Sería la telefonía móvil, proporciona comunicación entre dos unidades móviles o entre un móvil y una fija. Las estaciones base
determinan el área de cobertura o de servicio de las MS. Cada estación base es controlada por un centro de comunicación MS, que vendría siendo esto que está acá. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, cuando quiero comunicar un teléfono celular con un teléfono fijo, tengo el teléfono, por ejemplo, que se tiene que conectar a la red pública de telecomunicaciones. Por ejemplo, Telefónica, que era en ese momento. ¿Sí? Telefónica le va a terminar dando al centro de conmutación móvil para poder conectarse a las antenas, ¿sí?, que ustedes tienen para detectar el celular. Y de este centro móvil dice a la estación base que detecta que está el celular el más cercano. Por eso se dice que es, ¿no es cierto?, como si fuera una colmena, donde tengo puntos y antenas determinadas. Entonces, si yo acá tengo otro más, tengo otra antena acá, otra antena acá, otra antena. Y así van armando como, ¿no es cierto?, una colmena. Y si ustedes estuvieran caminando, andando en el auto por acá, podrían captar esa colmena. Entonces, estación base vendría siendo estoy en esta ubicación. ¿Sí? Por eso cuando no tienen cobertura, que generalmente no tienen cobertura, es porque están fuera de ese rango. Red satelital. El satélite es un retransmisor de señales, usa distintas frecuencias para subir y bajar datos a fin de evitar interferencia. La vida útil de los satélites es aproximadamente 7 años. ¿Por qué? Porque después se desgasta, se termina la batería, lo que sea, se terminan yendo de su órbita, ya que permanentemente hay que estar retocándolo porque se salen de órbita, lo que consume combustible. Una vez consumido el combustible, caen y se incendian en la atmósfera. ¿Qué es lo que termina pasando? Que estos satélites, para poder corregir esa órbita, adentro tienen como una especie de gas, que es el combustible. Entonces, cuando se está por desviar, hacen liberar un poquito de gas y vuelve otra vez a su estado de circulación ahí. Cuando se le acaba todo ese gas o combustible, ¿no es cierto?, que tiene, terminan yéndose ahí, chocan, atraídos por la Tierra. Se encuentran los satélites, los geoestacionarios, se encuentran a 35.786 kilómetros. ¿Sí? Geoestacionario, ¿por qué? Porque ustedes tienen la Tierra y quiere decir que a esa distancia es como si estuvieran directamente quietitos alrededor de la Tierra. Entonces tienen distintos tipos de satélites. Los LEO, que son eso, están de 100 a 1000 kilómetros. Los MEO, de 1000 a 20.000. Los EO, 20.000 hasta los GEO. Y los GEO, que son los geoestacionarios, son estos. Un satélite de esta órbita siempre está en la misma posición, 24 horas, en el plano ecuatorial, por lo que las parábolas solo las tenemos que enfocar en una sola vez, es decir, no tenemos que seguir al satélite. ¿Cuál sería, por ejemplo, un satélite geo que nosotros conocemos totalmente? El del GPS. El del GPS, muy bien, y también el del DirecTV, porque ustedes una vez que enfocan la antena del DirecTV, ya está. ¿No es cierto? Sí. Y el GPS también, porque el GPS, si yo estuviera, ¿no es cierto?, ahí, lo que trata es de buscar la señal de varios satélites para darme mi posición. Las antenas usadas con lo general son parábolas, ¿sí? Para poder yo comunicarme con uno de estos satélites, tendría que tener una parábola para poder, ¿no es cierto?, transmitir la señal y de vuelta que me mande señal de este lado. Son general parábolas para tener una gran ganancia, ¿sí? ¿Por qué ganancia? Porque en definitiva, acá suben los canales importantes, más confiables. Bueno, tenemos bandas de frecuencia, la C, la Q y la K. De 3 a 6 GHz, de 11 a 14 y 30 GHz. Ecuación de enlace, bueno, esto no le vamos a dar bolilla a nosotros, no vamos a andar haciendo cálculos. Pero realmente lo que termina siendo una parábola es que yo tengo un foco, un centro, que de acuerdo a esta parábola que yo tengo acá, hace que las líneas reboten y todas se concentren en ese punto.
¿Sí? Entonces, en definitiva, estas guías que están viajando es como si fuera el frente de onda de la señal que yo estoy transmitiendo. ¿Ven? Entonces, cuando choca acá, terminan llegando toda la señal acá. Entonces tenemos foco primario o focal, que lo tenemos el foco en el centro. Offset tiene un reflector parabólico desplazado, o sea, esta es la de DirecTV, por ejemplo. Y la Croix-Grain tiene un segundo reflector hiperbólico que termina estando la guía de onda está acá. Entonces todo esto que está, todo este rebota sobre este y este a su vez concentra acá. No, la gavineta era grande. Estos solo ya que son tenía mucho llevaba la más fuente grandes, arriba. ¿sí? Mucho más grandes No, la gavineta en era grande, tamaño. solo que tenía llevaba la fuente arriba. Este es más chiquito y lleva la fuente abajo y no llega más cable. Telefonía Nada, móvil y como una satelital, bronca, los fue increíble, satélites porque están yo en 3 hacer horas armando entre la ellos, los conectividad y satélites se recién me di cuenta de mueven, eso. BSAP, red No, me primaria de compra uno comunicación nomás, de que sea la datos, el concha de su madre. equipo se obtiene por comodato, bueno, estas son distintas. Y después por último el microondas, que tenemos microondas de punto a punto, ¿sí? De un punto a otro. Tenemos multipunto, que yo para llegar, ¿no es cierto?, de un lado a otro necesito conectarme, ¿no es cierto? Tengo acá, ¿cuál es el problema que tengo con el de microondas? Que si yo acá le pongo un edificio, esto se interrumpe la comunicación. Entonces tengo que usar como multipuntos para poder llegar de este acá y este retransmitirlo acá. Tiene un alcance de 2 a 7 kilómetros, ¿sí? Enlace, este creo que no lo vi. Sí. Enlace de banda ancha. Permite el flujo de información. Esta vez sí, acá. Bien, esto lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarlo acá y ya después lo seguimos esto. Es bastante más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Después lean estos apuntes, así nos vemos la próxima clase. Recuerden que la clase que viene ya seríamos como la última y el 2 tendríamos el examen. Hagan el trabajo práctico número 5. Que el número 5. ¿Dónde está?